Vande Gurunam, Vande Gurunam, Charanarvinde, Charanarvinde, Sandarshita, Sandarshita, Swapma Sukhavabodhe, Swatma Sukhavabodhe, Nisreyase, Nisreyase, Yangalika Yamane, Yangalika Yamane, Samsara Hala Hala, Samsara Hala Hala, Moha Shantiye, Moha Shantiye, Abaho Purushakaram, Abahu Purushakaram, Shankha Chakrasi Darinam, Shankachakrasi Dharinam, Sahasra Shirasam Swetam, Sahasra Shirasam Swetam, Pranamami Patanjalim, Pranamami Patanjalim. Namaste, bienvenidos al Yoga Vyasa, una plática, comentario sobre las 8 ramas del yoga clásico, del yoga de Patanjali. Esta palabra Namaste que usamos al principio y al final de la clase es una palabra en hindi que significa yo honro, te saludo. Viene del sánscrito namo o nama, que tradicionalmente se usan para la adoración de la divinidad. Y el gesto que acompaña este saludo son las dos manos juntas, las palmas juntas a la altura del corazón, en el Anjali Mudra, en el gesto de la adoración. Y es así como nos damos la bienvenida, inclinando ligeramente la cabeza hacia adelante, diciendo Namaste. Yoga es la unión con la divinidad, la unión con el absoluto. Y Abhyasa, en sánscrito, se refiere a la práctica constante y perseverante. Así es que Yoga Vyasa es todo lo que hacemos para reconocer esa unidad y también es el arte de mantenerse en esa conciencia de unidad. Vamos a comenzar cantando los mantras a Patanjali. Patanjali es a quien consideramos el padre del yoga, autor de los Yoga Sutras. Sabemos que Patanjali vivió alrededor del año 0, en la época de Jesús, y es el autor de los Yoga Sutras. Y en estos mantras que están en sánscrito, la primera parte de estos mantras estamos invocando al maestro, tanto al maestro interno como al maestro externo, pidiendo bendiciones para salirnos del ciclo del sufrimiento, del samsara, y para descubrir la dicha y la libertad del ser interior. En la segunda parte de estos mantras están dedicados específicamente a Patanjali como el arquetipo del maestro y como representante del linaje de todos los maestros, de la luz, de todas las tradiciones, de todas las épocas. Vande Gurunam Charanarvinde Sandarashita Swatma Sukhavabodhe Nishreyase Jangalika Yamane Samsara Hala Hala Moha Shantiye Abahu Purushakaram Shankha Chakrasi Dharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Antes que nada hay que distinguir entre el Ashtanga Yoga y el Ashtanga Vinyasa Yoga.
El Ashtanga Vinyasa Yoga es un estilo de Hatha Yoga, es decir, del yoga que se enfoca sobre todo en el aspecto físico, que utiliza bandas, que son contracciones internas del cuerpo, Drishti, que son el arte de enfocar la mirada, son puntos de vista, Ujjayi Pranayama, que es un tipo de respiración muy específica, usando el Vinyasa, que es el arte de secuenciar posturas de yoga. Esto es el Ashtanga Vinyasa Yoga. El Ashtanga Yoga clásico es más antiguo que el Ashtanga Vinyasa Yoga y no está tanto relacionado con la parte física, sino más bien como un sistema de desarrollo integral para un ser humano, y viene de los Yoga Sutras de Patanjali. Ashto significa 8, Anga significa partes. Ashtanga Yoga es el yoga de las 8 partes, o las 8 partes, los 8 estadios a la unión con el ser, que es el yoga. Estas 8 ramas también son conocidas como el Raja Yoga o el camino real. Es muy importante entender, antes que nada, cuál es el propósito del Ashtanga Yoga. Los Yoga Sutras de Patanjali dicen que el yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Yoga Chitta Vritti Nirodha, dice el segundo sutra de los Yoga Sutras. Es decir, el yoga, el estado de unidad, se alcanza una vez que la mente está completamente en silencio. Y como alumno uno pregunta, bueno, pero ¿cómo se logra este estado de total silencio de la mente? Y la respuesta es practicando las 8 ramas. Los vrittis son los pensamientos, son las pulsaciones más básicas de la conciencia que, según los Yoga Sutras, crean samskaras, que son las impresiones que se quedan en el inconsciente y también en el cuerpo energético y en el cuerpo físico. Un vritti, que es esta pulsación de pensamiento original, sería como pasar el dedo, como que pasaras tu dedo sobre la arena, creando una raya en la arena. Y cada vez que repites un vritti, se crea una marca sobre la arena. Y si lo repites muchísimo, se crea un hoyo. Ese hoyo es un samskara. Es una impresión que se queda en el inconsciente y en el cuerpo físico y en el cuerpo energético. Según la tradición yógica y la tradición tántrica, estos samskaras son vibraciones que están en nosotros. Y estas vibraciones que están en el cuerpo físico, en el cuerpo sutil, en el cuerpo mental, atraen circunstancias que las reafirman. Y a estas circunstancias es lo que le llamamos el karma. Y a este ciclo de los vrittis que crean samskaras y samskaras que generan karma es lo que en yoga se llama el samsara. El propósito de la práctica yógica es ser libres creadores de nuestro destino y no víctimas inconscientes de lo que pensamos. Entonces toda la práctica yógica en realidad es para llegar a una libertad interior y a un desarrollo completo de todas nuestras facultades. Es muy interesante ver que las 8 ramas incluyen los 5 aspectos del ser humano: el aspecto social, el aspecto físico, emocional, mental y espiritual. Y procuran armonizar y desarrollar esos aspectos. Las 8 ramas las vamos a ir viendo una por una. La primera son los yamas, que son los principios éticos. La segunda son los niyamas, que es la práctica personal. La tercera es asana, que es la postura física. La cuarta es pranayama, que son los ejercicios de respiración. La quinta es pratyahara, que es la introyección de los sentidos. La sexta es dharana, que es la concentración. La séptima es dhyana, que es la meditación, y la octava es el samadhi, que es la conciencia de unidad. Es muy interesante ver que también cada una de estas ramas corresponde en general con uno de los chakras. En el sistema tántrico, en otros sistemas hablan de 7 u 8 chakras. Los yamas, como principios éticos fundamentales, tienen que ver con el primer chakra, que tiene que ver con la relación con la tierra y con los demás. Los niyamas, que tienen que ver con nuestra energía personal, se relacionan más con el segundo chakra. Asana, que tiene que ver con la voluntad y el control del cuerpo físico, se relaciona más con el tercer chakra del poder y de la voluntad. Pranayama, con el chakra del corazón, de la respiración, de los pulmones. Pratyahara, con el chakra de la garganta, que tiene que ver con el estado de sueño y de la expresión. Dharana, con el chakra del entrecejo, el tercer ojo, que es el centro de la visión. Dharana tiene que ver con la concentración. Dhyana, con el séptimo chakra en la coronilla de la cabeza, que tiene que ver con el estado de meditación. Y Samadhi tiene que ver con el octavo chakra, que está arriba de la cabeza, que de alguna manera incluye y trasciende a todos los demás.
La primera rama de las 8 ramas del Ashtanga Yoga son los yamas. La palabra yama, como en pranayama, se refiere a la contención o la armonización, hasta cierto punto al encauzamiento y el control. Así es que los yamas son como el cauce de un río. Es lo que nos permite canalizar nuestra energía de una manera consciente, siempre entendiendo que son los yamas y los demás preceptos yógicos son lo que nos va a permitir llegar a este estado de yoga, que es un estado de continua conciencia del ser interior en una vida en la que los aspectos relativos están armonizados. El primero de los yamas es ahimsa. Ahimsa literalmente significa no violencia. Y yo creo que esta fue la realización de los yogis en el estado de samadhi profundo, de unidad con todo, en el que entendieron que hacerle daño a cualquier ser viviente es igual a hacerse daño a uno mismo. Y obviamente es muy importante ahimsa en la idea de que queremos llegar a estar en un estado de paz y de silencio, porque obviamente si llevamos a cabo acciones violentas es muy difícil sentarse a meditar. Entonces, ahimsa es por un lado es una abstinencia, es abstenerse de generar violencia, abstenerse de pensamientos, palabras o acciones que creen violencia, que creen falta de armonía, y procurar pensamientos, sentimientos, palabras y acciones que generen armonía, que generen compasión, amor. Ahimsa es abstenerse de generar violencia y procurar el amor, procurar la armonía, cultivar la compasión. A nivel social, visto desde una perspectiva integral, siempre queremos poder practicar a nivel social, físico, emocional, mental y espiritual para desarrollar estas 5 facetas, estos 5 aspectos de nuestro ser. A nivel social es cultivar relaciones que estén basadas en el respeto, obviamente evitar relaciones basadas en la violencia, en el conflicto, y procurar que nuestras relaciones de pareja, de amistad, de trabajo, nuestra relación con el mundo esté basada en un entendimiento de la relación correcta, en la que procuramos el bien para nosotros y para todos los demás. Es muy importante entender que la manera en la que nos relacionamos con los demás es cómo nos relacionamos con nosotros mismos. En yoga se estudia muy profundo el fenómeno de la proyección y se entiende que todas nuestras relaciones con los demás seres humanos, seres vivientes, es una proyección de la relación que tenemos con nosotros mismos. Así es que a nivel social, a nivel de las relaciones, es muy importante estudiar cómo tratamos a los demás, entendiendo que es así como nos tratamos a nosotros mismos. A nivel físico, ahimsa es abstenerse de crear violencia en el propio cuerpo físico que nos es dado. En yoga se entiende que el cuerpo es como un templo en el que vive el ser interior, al que queremos cuidar y honrar, porque es en este cuerpo en el que tenemos la posibilidad de realizar al ser, de reconocer nuestro estado de iluminación y procurar pues el mayor amor y compasión y salud del cuerpo físico. A nivel emocional también es abstenerse de emociones destructivas. Y también una manera en la que violentamos el cuerpo emocional es reprimiendo las emociones y no dejando que sean. Una de las prácticas tántricas tradicionales es aprender a sentir la energía pura de una emoción, sea enojo, sea tristeza, o sea la emoción que sea. En ese momento te paras, respiras y te enfocas en el cuerpo físico, en la emoción tal y como es, y la dejas ser, la dejas moverse. Porque si no, las emociones reprimidas se estancan en el cuerpo emocional y se convierten en enfermedades físicas o en algún accidente o nos sabotean de alguna manera. Entonces es muy importante entender que el yoga no es una forma de supresión de las emociones. En ahimsa, a nivel de las emociones, aprender a no reprimir las emociones y a no actuar sobre ellas, a estar en el camino de en medio, en el que puedes observarlas y dejarlas ser. Y también es cultivar sentimientos de compasión y de relación correcta, de empatía. A nivel mental es abstenerse de generar pensamientos que causen sufrimiento y procurar pensamientos que lleven a la paz y al silencio. Y a nivel espiritual, ahimsa es simplemente la conciencia del ser, que es la compasión misma, es el aspecto femenino de la divinidad, lo que los griegos llamaban agape. Entonces, en la vida cotidiana, ahimsa es realmente observar cómo somos, cómo nos tratamos a nosotros, cómo tratamos a los demás y cambiar conscientemente, escogiendo lo que es más benéfico para uno mismo y para los demás.
En cosas tan sencillas como cuando olvidas las llaves en tu casa y dices qué estúpido soy. Eso es un acto de violencia hacia uno mismo. Entonces aprender a amarse a uno mismo, a entenderse, a aceptar el cuerpo físico como es, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Y como un maestro me dijo alguna vez, en cuanto te ames a ti mismo ya no te tienes que preocupar por amar a los demás, porque todas tus otras relaciones son un reflejo de la relación que tienes contigo mismo. Entonces ahimsa es el primer precepto del yoga, la no violencia. Y los demás yamas, los otros 4 yamas, son un apoyo para que podamos practicar ahimsa. El segundo de los yamas es satya. Satya en sánscrito significa verdad y tradicionalmente es el principio de no mentir y como abstinencia es aprender a no mentir y como práctica es practicar la verdad. Satya es el principio de lo verdadero, lo genuino, lo honesto, es una vida de integridad y en un sentido es también vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, seguir nuestro propio dharma. En la tradición yógica se hablan de 3 niveles del dharma. El dharma más elevado es conocer al ser interior, conocer a Dios y hacerse uno con el ser. Después está el swadharma, que es el dharma personal, es decir, tu propio deber natural en el mundo, que es también lo que podríamos llamar vocación. Es muy importante aprender a vivir siendo quien realmente uno es. Satya podría ser el principio de sé quién eres y haz lo que amas, o sea, vive lo que eres genuinamente tú, porque también energéticamente es viviendo en Satya que el cuerpo mental, el cuerpo energético, el cuerpo físico van a poder entrar en Samadhi. Es cuando hay más energía, cuando hay más armonía, cuando eres realmente quien tú eres, sin tratar de ser algo más, haciendo lo que más entusiasmo te da. Satya a nivel físico es expresarnos con nuestro cuerpo genuinamente como somos. Por ejemplo, una postura de yoga sería permitir que nuestro cuerpo manifieste la postura como nosotros la hacemos, no como alguien más la hace. A nivel emocional es permitir que las emociones sean tal como son, sean puras, sean genuinas. A nivel mental es practicar el entendimiento claro de la verdad, que tiene que ver también con el estudio de las escrituras o de cualquier literatura que nos inspire. Y a nivel espiritual, Satya es realmente estar en contacto con la divinidad interna. El tercer yama es Asteya, que es el principio de no robar o de no tomar lo que no te es dado. Es muy interesante ver que siempre que robamos, sea algo material o también se puede robar tiempo, atención, surge de un espacio de carencia. Sin embargo, el yoga nos enseña que la fuente de la satisfacción está dentro de nosotros, que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros y que no tenemos que quitarle nada a nadie. Entonces es importante contemplar si estamos tomando algo que no nos es dado en forma de tiempo, de atención y por qué lo estamos haciendo. Y cada vez vivir más en la conciencia de que la fuente de la abundancia está adentro. Y lo importante es aprender a tocarla, aprenderla a utilizarla. Y también no robarle energía a nuestro propio cuerpo. No excederse en el uso del propio cuerpo. Y respetar todo lo que nos ha sido dado, todo lo que recibimos de la naturaleza, todo lo que recibimos de otras personas, sabiendo siempre que tenemos siempre la posibilidad de manifestar y de generar lo que necesitemos desde nosotros mismos. Una de las enseñanzas básicas del yoga es que la fuente siempre es interior, la fuente de la sabiduría está dentro, la fuente de la felicidad está dentro, la fuente de la abundancia está dentro. Y todas estas prácticas poco a poco nos llevan a entender y conocer esa fuente. Tenemos ahimsa, satya, asteya. El cuarto de los yamas es brahmacharya. Brahmacharya tradicionalmente era el celibato, el uso consciente de la energía sexual, aunque literalmente brahmacharya significa ser discípulo de Brahma, estudiante de Dios. Y también es la actitud de ver la divinidad en todo. Y en otro nivel es la moderación, el camino en medio, es aprender a no excederse, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es la historia de Siddhartha sentado al lado del río cuando pasó el maestro de música con el sitar y le explicaba a su alumno que si aprietas demasiado la cuerda se rompe,
Si no la aprietas lo suficiente, no suena. Es encontrar el punto en medio. A veces cuando nos vamos a un extremo, nos vamos a otro, como un péndulo. Entonces, el arte del brahmacharya es aprender a llegar al espacio en medio, en la moderación, en todo, en lo que comes, en cuánto hablas, cuánto duermes, cuánto trabajas, cuánto descansas. Y cada uno tiene que encontrar para sí mismo su equilibrio. De esta manera estamos ayudando a contener la energía que nos va a permitir entrar en samadhi. Todos los yamas son, para empezar, no son recetas. Cada uno de nosotros tiene que pensar cómo puede aplicarlo en su propia vida. Y esto es muy importante en el yoga. La práctica es lo más importante. Es bueno tener un entendimiento claro acerca de la filosofía, sin embargo, lo más importante siempre es cómo lo practicamos. Y solo nosotros mismos podemos saber para nosotros mismos cómo vamos a practicar estos principios. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya. El quinto yama es aparigraha, que es el no aferrarse, el desapego. Y esto tiene que ver en muchos niveles, tiene aplicaciones. No depender de las cosas externas, que nuestras posesiones no nos posean, pero también tener desapego en cuanto a nuestras emociones, pensamientos, en cuanto a las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, de quiénes somos. Y es muy importante entender que el desapego no es la indiferencia. El desapego es una sana distancia de las cosas que te da más libertad y, de hecho, a mayor desapego, mayor amor por las cosas o por las personas. Y en un sentido más profundo y yoico es aprender a desapegarse de la identificación que tenemos con los pensamientos e ir reconociendo poco a poco que somos el ser, que somos la conciencia que contiene los pensamientos. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. Estos son los yamas y están fundamentalmente, aunque no solamente, relacionados con el primer chakra y equilibran la energía del primer chakra, de la relación con la tierra, de la relación con el mundo y con otros seres. Entonces vamos construyendo el camino yoico desde la base hacia arriba. Es muy importante no negar ni olvidar las partes fundamentales de la vida, como el trabajo, aprender a ganarse el propio pan, las relaciones de pareja. Todo esto forma parte integral del camino yoico. Ahimsa es siempre encontrar la manera más compasiva de decir la verdad. Entonces podemos practicar ahimsa y satya en la comunicación, por ejemplo. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. La segunda rama de la Ashtanga Yoga son los niyamas, que están básicamente relacionados con la energía del segundo chakra, del movimiento, de la energía personal. Tradicionalmente los yamas son las observancias éticas y los niyamas es la disciplina personal. El primero de los niyamas es Saucha, que es el principio del orden y de la pureza. Y esto tiene que ver con todo, desde el espacio en el que vivimos, que esté limpio y ordenado, porque esto obviamente va a ayudar a que la mente esté más tranquila. Siempre hay que recordar que todos los principios del yoga están ayudándonos a tener el estado de yoga, chitta, vritti, nirodha, el estado en el que podemos reconocer la unidad, la no dualidad, que es el yoga, es el estado de yoga. Entonces Saucha es el principio de la pureza y del orden. Una de mis maestras decía que a la Shakti, a la energía de la divinidad, le gusta moverse en sistemas ordenados. Muchas veces está bien meditar, pero también es necesario limpiar el closet, tener el espacio físico en orden, porque eso refleja la mente y a la vez afecta a la mente. También tiene que ver con todo lo que entra en el organismo, que sea una vibración pura, que nos ayude a estar en este estado de silencio, con lo que entra por los ojos, por los oídos, lo que respiras, lo que comes y sobre todo lo que comes. Obviamente en yoga existe el entendimiento profundo de que eres lo que comes, que todo lo que comes se convierte en tu cuerpo físico, en cada célula. Entonces, Saucha es la conciencia de mantener una vibración alta y de escoger cosas que nos ayuden a mantenernos en esa vibración alta, que se traduce como un estado mental estable, un estado emocional armonioso y un estado físico sano. Ese es el principio de Saucha. Segundo niyama es Santosha. Santosha es el contentamiento. Y los Yoga Sutras dicen que del contentamiento surge la felicidad más grande. Y el contentamiento es un tipo de felicidad que no depende de nada externo, sino es la realización de que no necesitas nada para ser feliz.
que la fuente de la felicidad ya está dentro de ti. Es la amorosa aceptación de las cosas tal y como son. Y la paradoja es que en la medida en que podemos aceptar las cosas tal y como son, en esa medida también tenemos más poder para transformarlas. Porque si estás tratando de transformar algo sin aceptarlo, lo estás cristalizando. Por ejemplo, una señora que quiere bajar de peso, pero su motivación básica es estoy gorda, ahí no hay contentamiento, ahí no hay aceptación de lo que es. Y entonces lo que está, el vritti que está creando de soy gorda, y la repetición de este vritti crea un samskara, y los samskaras atraen el karma. En cambio, con el contentamiento se rompe esta resistencia al momento presente y podemos llegar a estar completamente aquí, ahora, tranquilamente, escogiendo lo que es mejor. Y todos estos principios yógicos obviamente son prácticas, son medios de volver a estar en contacto con el gran silencio que lo contiene todo, y se practican poco a poco y se van aprendiendo y poco a poco se van haciendo un hábito y de verdad ayudan a que la vida sea mucho más armoniosa. El tercer niyama es tapas. Entonces tenemos saucha, santosha, tapas. Tapas literalmente significa calor, es la austeridad o la purificación a través del fuego. La tapasya es purificar cualquier vibración densa de nuestro cuerpo físico, emocional, mental, y disolverla, o también quemar cualquier samskara, cualquier impresión en la mente consciente, en la mente inconsciente, que no nos esté permitiendo vivir en dicha y en amor. Todas las prácticas yógicas son una forma de tapasya. Las posturas físicas, la meditación, el canto, la repetición de un mantra. Y la tapasya también es aprender a ver nuestros propios defectos o nuestras propias facetas no desarrolladas de nuestro ser y escoger cambiarlas, aceptar con honestidad dónde estamos atorados y ver cuál es la manera en la que podemos transformarlo para bien. Saucha, santosha, tapas. El cuarto niyama es swadhyaya. Swadhyaya tradicionalmente es el estudio de las escrituras y el estudio del ser. Y es lo que decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Swadhyaya es entendernos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, saber por qué somos como somos, por qué reacciono como reacciono, cuáles son mis patrones de respuesta ante ciertas circunstancias y poder escoger libremente cómo quieres responder a las situaciones, porque el yoga es sobre todo un camino de libertad en el que momento a momento puedas tomar la decisión que tú quieras y no estés condicionado por los patrones que aprendiste de tu papá o de tu mamá o de tu sociedad o de tu propio miedo, sino que puedas libremente escoger cómo quieres pensar, sentir y actuar. Y estos diferentes preceptos yógicos poco a poco nos van dando esa capacidad. El quinto niyama es Ishvara Pranidhana, que es la devoción al ser. Tradicionalmente es la entrega de todos nuestros pensamientos, acciones, frutos de nuestras acciones a Dios o a cualquier forma de la divinidad con lo que uno se sienta relacionado. Y esto lo que va haciendo es que poco a poco va quitando el ego de en medio y permite que nos convirtamos más como en un canal de la Shakti, como en una expresión más espontánea de quien realmente somos. Y también es un acto de humildad poder ofrecer nuestras acciones y los frutos de nuestras acciones a la divinidad. En la India tradicionalmente se comienza el día ofreciendo el día al maestro espiritual o a alguna divinidad. Entonces en la práctica Ishvara Pranidhana es siempre estar en un estado de ofrenda o lo más posible en un estado de entrega a un principio más grande, que sea más grande que nosotros, más grande que nuestro ego, más grande que nuestra mente, más grande que trascienda a nosotros. Es alinearse con el gran espíritu, o como cada quien le quiera llamar, con Dios, con el gran espíritu, con la energía del universo. Y Ishvara Pranidhana también se manifiesta en un estado de inspiración y espontaneidad, cuando sientes que eso te está moviendo, como un artista, un bailarín que siente que la danza está pasando sola, en ese estado de total armonía con algo, con un orden más grande. Ese es un estado muy profundo de Ishvara Pranidhana. Y estos son los 5 niyamas, nuestros 5 yamas: ahimsa, la no violencia; satya, la verdad; asteya, el no tomar lo que no te es dado, y también es la generosidad; brahmacharya, que es la moderación;
y aparigraha, que es el desapego. Y los niyamas, saucha, la limpieza, el orden, santosha, el contentamiento, tapas, el fuego, la austeridad, la práctica constante también es una forma de tapas, swadhyaya, que es el autoconocimiento, y también el estudio de las escrituras o el estudio de cualquier libro que nos inspire y que nos conecte con el ser interior, de la tradición que sea. Lo importante es nutrir la mente con entendimiento que nos ayude a vivir una vida cada vez más amorosa, más compasiva. Y Ishvara Pranidhana, que es la devoción al ser. La primera rama de la Ashtanga Yoga son los yamas, la segunda son los niyamas, la tercera es el asana. La palabra asana literalmente significa asiento y también se refiere a la manta que usan los yogis para sentarse a meditar. En la época de Patanjali, el asana era sobre todo la postura de meditación. Todavía no estaba tan popularizado el Hatha Yoga. De hecho, el Hatha Yoga Pradipika, que es la escritura esencial del Hatha Yoga, no se escribió hasta el siglo XIII. El asana en los Yoga Sutras es una postura cómoda y estable que permita a la mente y al cuerpo asentarse y entrar en meditación. El asana es el nivel en el que incorporamos a nivel celular, a nivel físico, estos otros principios, porque en un buen asana podemos practicar la no violencia al respetar nuestro propio cuerpo, la honestidad al dejar al cuerpo ser lo que realmente es y a la mente y las emociones ser lo que realmente son, a no robarle energía al cuerpo encontrando la postura adecuada, encontrar el espacio en medio del equilibrio, de la moderación, del brahmacharya y del desapego. Al tener una buena postura física también desarrollamos el desapego de las emociones, de los pensamientos, y poco a poco vamos aprendiendo a no reaccionar ante las sensaciones del cuerpo, las emociones del cuerpo sutil y los pensamientos del cuerpo mental, sino observarlos, cada vez relajando más nuestra reacción de aversión y de apego ante los diferentes estímulos de los diferentes cuerpos. Entonces, el asana es el nivel en el que se incorpora, en el que ponemos en el cuerpo los otros principios. En las escrituras yógicas se habla de las relaciones de diferentes partes del cuerpo físico con el cuerpo sutil. Por ejemplo, la parte derecha del cuerpo es la parte racional masculina, la parte izquierda es la parte femenina. La parte superior del torso es el centro del pensamiento, el pecho de las emociones y la base del torso de la acción. Entonces, con las asanas y con el asana correcta estamos alineando las diferentes energías y aspectos de nuestro ser a nivel físico. Primer parte del yoga son los yamas, niyamas son los segundos, asana es el tercero, pranayama es el cuarto. Prana es la energía vital, es el soplo vital. El chi en la tradición china, el ki en la tradición japonesa, es la energía vital que mantiene el cuerpo orgánico vivo. Y yama, igual que en los yamas, la palabra yama es la armonización o el encauzamiento de esta energía. Según las escrituras yógicas tenemos 5 vayus o 5 soplos vitales. Tenemos el apana, que va del ombligo hasta las piernas y se encarga de la excreción, de la menstruación y de toda la energía que va de la pelvis hacia la tierra. Es la energía que nos conecta con la tierra. Después está el samana, que cubre el área del estómago y los intestinos y tiene que ver con la asimilación y la digestión. Después está propiamente el prana vayu, que tiene que ver con los pulmones y el corazón, todo el área del pecho, que es por donde se asimila esta energía vital y después se distribuye. El udana, que va de la garganta hasta la coronilla de la cabeza y tiene que ver con la tiroides, la glándula pineal, la pituitaria. Y el dhyana vayu, que se distribuye por todo el cuerpo y es el que se encarga de llevar la energía vital a todos los nadis, a todos los canales de energía del cuerpo, los meridianos, y la distribuye por todo el cuerpo. El pranayama lo que hace es regular estos 5 vayus, porque una vez que el prana está regulado, la mente se calma y puede entrar en meditación, que siempre hay que recordar es la meta, es de lo que se trata el yoga, es el chitta vritti nirodha, es el silencio completo de la mente. Los yogis descubrieron que hay una profunda relación entre el estado mental, el estado del prana y de la respiración y el estado físico.
Obviamente no respiras igual en un estado de relajación, a un estado de pánico, a un estado de sueño. Cada estado psíquico le corresponde a un estado de respiración, un estadio del cuerpo pránico. Según la filosofía yógica tenemos varios cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, que es el Annamaya Kosha, el cuerpo que está hecho de comida. Después tenemos el Pranamaya Kosha, que es el cuerpo hecho de prana, en el que también están las emociones, también es el cuerpo emocional. Tenemos el Manomaya Kosha, que es el cuerpo mental hecho de pensamientos y conceptos e ideas. Después está el Vijnanamaya Kosha, que es el cuerpo del intelecto, de la intuición trascendente. No es el cuerpo mental limitado por conceptos, sino el cuerpo de la intuición en el que aprendemos de un nivel sintético, de un nivel intuitivo superior de la buddhi. Y después está el Anandamaya Kosha, que es el cuerpo de la dicha, donde nuestra naturaleza como felicidad incondicionada se experimenta. Y más allá de la Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha y Anandamaya Kosha, está el Atman, que es el ser interior, es quien realmente somos, más allá de todas las ideas, más allá de todos los sentimientos, más allá de todas las sensaciones. Esa parte de nosotros que nunca nació y que nunca va a morir. Y la meta del yoga, explican los Yoga Sutras, es una vez que la mente se calma, entramos en la conciencia del ser interior, que en Vedanta se le llama el Atman. Y el Atman, nos explican los grandes yogis y yoginis, es nuestra esencia inmortal y es una con todo. Es decir, que una vez que llegamos al nivel del Atman y madura nuestra conciencia del Atman en meditación, nos damos cuenta que en realidad el Atman, nuestro ser interior, no está separado de todo lo demás, sino es uno con Brahman. Brahman es el absoluto. Dice el Vedanta, Atman es Brahman. Y en verdad este es el estado yógico más elevado, el de la conciencia de unidad entre el Atman y el Brahman. Lo que es muy importante entender es que para poder llegar a vivir en este estado constantemente debemos armonizar todos los niveles de nuestro ser, desde lo más relativo y cotidiano hasta lo más absoluto y trascendente. Así como los yamas tienen que ver con el primer chakra, niyamas con el segundo, asana con el tercero, pranayama tiene que ver con el corazón, con el chakra del corazón, que también es la respiración y los pulmones. Después, la quinta rama del yoga es el pratyahara, que tiene que ver con el chakra de la garganta, que también está relacionado con el sueño. Pratyahara es el arte de introyectar los sentidos, llevar la atención de los sentidos hacia el Atman, hacia el ser interior, hacia el silencio. La imagen tradicional de Pratyahara es una tortuga que mete la cabeza y las patas dentro de su caparazón. Así el yogi también aprende a interiorizarse. Una vez que establece su asana firme para meditar, que regula o observa su respiración, esa misma atención a la respiración poco a poco va llevando los sentidos hacia adentro. Esto es Pratyahara. Y cuando el Pratyahara se completa, comienza la siguiente rama, que es la sexta rama, que es Dharana, la concentración. Las dharanas en yoga son ejercicios de atención, ejercicios de concentración, y podemos practicar dharanas sobre cualquier objeto. Puede ser sobre un mantra, sobre una vela, sobre un mandala o un dibujo sagrado, sobre nuestra propia respiración, sobre las sensaciones en el cuerpo físico. Dharana es el arte de enfocar la mente a voluntad en donde uno quiere, y tiene que ver con el sexto chakra, con el chakra que está en el entrecejo, que es el chakra de la visión, del pensamiento, de la mente. Y es con este nivel donde purificamos ese chakra. Cada uno de estas angas, de estas ramas del yoga van a ir purificando, fortaleciendo y armonizando cada uno de nuestros chakras, que corresponde a un nivel del ser. El primer chakra tiene que ver con los aspectos instintivos, más materiales, humanos, terrenales. El segundo chakra tiene que ver con nuestra energía personal, sexual, emocional. El primer chakra es el elemento de la tierra. El segundo chakra es el elemento del agua. El tercer chakra es el elemento del fuego, es el poder personal, la voluntad. El cuarto chakra es el elemento del aire, del amor, de la compasión, del dar, del recibir. El quinto chakra en la garganta es el nivel de la expresión de nuestro ser genuino.
es nuestra conexión también con el inconsciente a través del estado del sueño, y también es el centro de la expresión de las artes, de la manifestación de la creatividad. El sexto chakra, en el entrecejo, el Agnya chakra, es el centro de la visión y de la intuición. El séptimo chakra, en la coronilla de la cabeza, es nuestra conexión con la divinidad. Y el octavo chakra, que en algunas tradiciones se menciona y en otras no, tiene que ver con la unidad de todo el flujo, o también lo que se ha llamado el aura, que conecta todos los chakras, que incluye y transciende todos los chakras. Y es el flujo que existe de todos los chakras, como un vórtice de energía que sube de la base de la columna hasta arriba de la cabeza y cae como una fuente y se mueve. Entonces, al armonizar estos 7 niveles, tenemos como una fuente de energía que empieza a fluir libremente. El primer chakra se llama Muladhara chakra, la raíz. El segundo chakra es Swadhisthana chakra. El tercer chakra es Manipura. El cuarto es Anahata. Quinto es Vishuddha. El sexto es Agnya. Y el séptimo es Sahasrara. Y el octavo no tiene un nombre específico. El Ashtanga Yoga lo que está haciendo es armonizar y purificar todos estos niveles de nuestro ser. Después del nivel de Dharana tenemos Dhyana. Entonces tenemos los yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana. Y la séptima rama es dhyana, lo que comúnmente traducimos como meditación. Y tiene que ver con el chakra de la coronilla de la cabeza, que es la conciencia trascendente. Cuando el estado de dharana, que es el estado de concentración, se establece, es decir, cuando la mente ya no está pasando de un pensamiento a otro, de un enfoque a otro, y se puede quedar sostenidamente sobre el mismo objeto hasta que esta atención sea ininterrumpida, ese estado se llama dhyana, que es el estado de meditación. Se le compara al fluir del aceite ininterrumpido. Es cuando la atención está constantemente sobre el mismo objeto sin moverse. Y una vez que este estado de dhyana, de meditación, madura, entramos en la conciencia del samadhi, que es la conciencia de la no dualidad o de la unidad. Es el estado de meditación profundo. Samadhi tiene que ver con el octavo chakra, porque el samadhi incluye y trasciende todos los demás niveles, y de alguna manera, para poder llegar a un estado de samadhi maduro, a un estado de samadhi profundo, debemos haber armonizado los otros niveles antes. Según el Vedanta, existen 3 tipos de samadhi. El primero es Savikalpa Samadhi, que es el estado de unidad en el que todavía existe nombre y forma. Podemos meditar sobre un objeto hasta sentir una identidad, experimentar una identidad con ese objeto, y sigue habiendo una conciencia del objeto o de su nombre. Esto es Savikalpa Samadhi. Después existe otro Samadhi que se llama Nirvikalpa Samadhi, que es el estado completamente libre de pensamientos, es el estado completamente cristalino de la mente. Es a este estado al que muchas personas se refieren como el estado de meditación profundo, y al que poco a poco vamos llegando conforme practicamos la meditación y las demás ramas del yoga. Y según los Yoga Sutras, es este samadhi el que quema los samskaras. Una vez que entramos en la conciencia de Nirvikalpa Samadhi, las condiciones en el inconsciente que no nos permiten ser libres pierden su energía, pierden su capacidad de afectarnos. Por eso es tan importante la meditación y el estado del samadhi, porque es ahí cuando realmente la mente inconsciente y las estructuras más fundamentales de quienes somos se armonizan y en muchos casos se disuelven para que podamos reconocer quiénes somos. La meta del yoga es volver a conocer nuestra verdadera identidad, y los yogis siempre nos dicen: tú eres el ser, tú eres eso. Para Patanjali debemos armonizar y resolver, no negar, armonizar y resolver y entender todos los niveles de la naturaleza y de nuestra naturaleza para poder reconocer quienes realmente somos, que somos el Atman, que somos el ser interior. Y una vez que nos establecemos en el ser interior, podemos empezar a vivir una vida armoniosa y compasiva y de servicio a los demás. Y esto tiene que ver con el tercer tipo de samadhi. El tercer tipo de samadhi se llama Sahaja Samadhi. Sahaja se refiere al estado espontáneo y natural de la conciencia de unidad. Es el estado en el que los seres iluminados viven, no despegados de la tierra, sino con los pies completamente en la tierra, en una experiencia completamente humana y al mismo tiempo completamente divina. El estado de Sahaja Samadhi es la conciencia constante de ver a Dios en todo y en todos, y
lo tanto de vivir en un estado de compasión, no solo de sabiduría, sino de compasión. Y también es un estado en el que podemos estar totalmente presentes en donde estamos, haciendo lo que estemos haciendo. El Sahaja Samadhi es la meta, es a lo que vamos cuando estamos practicando yoga. Yoga en su manera más profunda de expresión, en su manera última de entendimiento, lo que es el yoga es el Sahaja Samadhi, que en diferentes tradiciones e idiomas se ha descrito este estado de muchas maneras. El estado de la identidad con Dios, no solo con los ojos cerrados, como en otros tipos de samadhi, sino con los ojos abiertos mientras caminas, mientras duermes, mientras haces tu vida cotidiana, sigues en contacto con el ser interior inamovible. Y desde ahí puedes vivir una vida eficiente, una vida compasiva, una vida amorosa. Y lo que nos explica el yoga, el abhyasa, la práctica constante, es que es necesario armonizar todos los niveles de nuestro ser, social, físico, emocional, mental y espiritual, para poder llegar a reconocer, a caer en este estado de conciencia del ser, del Sahaja Samadhi. Y obviamente un ser que vive en Sahaja Samadhi se convierte en la encarnación del amor y de la compasión. Y es de ahí de donde viene la enseñanza de Ahimsa. Entonces estas 8 ramas del yoga son circulares. Una vez que llegamos al punto máximo, que es el Sahaja Samadhi, vemos que su manifestación es el amor y la compasión y el respeto, y que de alguna manera al practicar estas 8 ramas estamos emulando, estamos siguiendo los pasos de los seres que han alcanzado este estado. Y estas 8 ramas son una manera de sistematizar un sistema de conocimiento y de sabiduría que ha estado en la humanidad, que uno puede encontrar con diferentes palabras y conceptos en la mística judía, en la mística cristiana, en el chamanismo, en el budismo, en la tradición metafísica. En todas las diferentes tradiciones de sabiduría de la humanidad, de una u otra manera, este estudio directo de lo que es el ser humano está presente, y el yoga es simplemente un sistema a través del cual podemos entender y practicar esta sabiduría y este conocimiento. Y obviamente después de entender, de saber que este es el camino, siempre la pregunta es ¿cuál es la práctica? ¿Cómo hacemos para llevar a cabo estas enseñanzas? Un aspecto muy importante es vivir los principios, vivir los preceptos de los yamas y los niyamas. Y es importante entender que no son preceptos morales, son principios éticos que tienen sentido una vez que uno los escoge libremente y uno se pregunta qué son y cómo se practican en mi vida. Entonces, tener una contemplación cotidiana sobre estos principios del amor, de la verdad, de la honestidad, del equilibrio, del desapego, de la limpieza, del orden, de la práctica, de la austeridad, del fuego, de la práctica espiritual, de vivir una vida de servicio, de vivir una vida siendo quien realmente eres, haciendo lo que realmente amas, de autoconocimiento, una vida de devoción a un ideal que trasciende el ego. Y muchas veces cuando uno se siente fuera de armonía en la vida, al menos en mi caso me ha pasado, puedo ver en cuáles de estos aspectos no estoy equilibrado, ya sea un yama o un niyama, y en cuanto puedo ver en dónde no está equilibrado y puedo volver a armonizar eso, en general todos los demás aspectos de mi vida vuelven a estar en equilibrio. Entonces siempre contemplar los yamas y los niyamas y aplicarlos en la relación de pareja, en el negocio, en el trabajo, en nuestra práctica espiritual, dándole intención. Los yamas y los niyamas encausan nuestra energía para permitirnos estar en contacto con el ser interior, para permitirnos tener acceso a la energía necesaria para estar en samadhi. Y el samadhi es lo mejor que te puede pasar a ti, es lo mejor que le puede pasar al mundo. Muchas personas preguntan si la meditación no es una práctica egoísta. Sin embargo, te da tantos beneficios a ti mismo, a ti misma, que al tú estar en contacto con esa fuente interna, te vuelves una presencia enaltecedora para los demás. Entonces es en la medida en la que podamos estar en contacto con el ser interior, con nuestro propio amor e inspiración, viviendo nuestra propia verdad, que además es lo que más felicidad le da a un ser humano, es poder manifestar quién realmente es genuinamente, vivir su satya. Dentro de esa medida vamos a poder servir a los demás. Si queremos ayudar a los demás sin ayudarnos primero a nosotros, es como dar cheques sin fondos. Es muy importante en el yoga abhyasa tener
obviamente una práctica formal, es decir, una práctica cotidiana o semanal con prácticas formales. Eso es lo que se conoce como sadhana. La sadhana es la práctica espiritual. Y sin duda yo creo que la práctica más importante es la meditación. Tener tiempo diariamente en el que lo dedicamos a la práctica espiritual. La meditación para alguien que está comprometido con el yoga o con el camino espiritual debiera ser la primera prioridad. Aunque sean 5 minutos diarios, puedes meditar 5 minutos, 20 minutos, 1 hora. De 5 minutos a 1 hora, si puedes más, pero diario. La idea de la abhyasa es que es una práctica sostenida y constante. Es mejor meditar 10 minutos diarios a meditar 1 hora a la semana. La consistencia y la persistencia dan más frutos que la intensidad. Entonces, definitivamente la primera práctica para alguien que quiere desarrollarse en el camino de la sadhana del yoga es la meditación. Hay muchas técnicas de meditación. Patanjali sugiere que uno haga la que más le sirve a uno. Tradicionalmente, la meditación yógica sería sentarse con las piernas cruzadas en el piso, con la espalda derecha, con los dedos en Dhyan Mudra, que es el dedo índice y pulgar tocándose, o con las manos sobre el regazo, una palma sobre la otra. Y después haciendo los pasos del asana, estableciendo el asana, la postura de meditación firme y cómoda. Pranayama. El pranayama más sencillo consiste en respirar profundo y relajarse y observar la respiración. Pratyahara, llevar toda la atención hacia adentro, la atención hacia la respiración, eso lleva los sentidos hacia adentro. Cultivar esa atención a la respiración, que es el dharana, hasta que esa atención en la respiración sea ininterrumpida, que es el dhyana, y esa atención ininterrumpida va a madurar en un estado en que la mente está completamente en silencio, que es el samadhi. Ahora, el objeto de meditación puede ser la respiración, puede ser un mantra, pueden ser las sensaciones en el cuerpo físico, puede ser enfocar la mente en un ser a quien uno considera que es un ser iluminado. Patanjali dice que enfoques la mente en donde la mente se sienta más cómoda y se absorba más fácilmente. Realmente el objeto en sí es secundario en yoga. Lo importante es que la mente pueda absorberse en algo. Y poco a poco, al practicar diario la meditación, sí madura la práctica y sí llegas a estar cada vez más en estados de silencio profundo que sientes cómo benefician tu vida mental, tu vida emocional, tu vida física, la manera en la que te relacionas con los demás, contigo mismo, en tu capacidad de eficiencia para hacer las cosas, porque la meditación te enseña a concentrarte, te enseña a estar presente. Entonces, la práctica de la meditación es fundamental en el yoga. La meditación es lo que armoniza el Mano Maya Kosha, que es el cuerpo mental. Según el yoga, el cuerpo mental crea al cuerpo emocional, energético, que es el Prana Maya Kosha, que a su vez crea al cuerpo físico, el Ana Maya Kosha. Entonces, al armonizar el Mano Maya Kosha con la meditación, armonizamos el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Y obviamente, como está en nuestro cuerpo mental, emocional y físico, es la base con la cual nos vamos a relacionar con los demás y con el mundo. Y hay muchos aspectos de la meditación que uno descubre al practicar, algunos muy misteriosos, algunos muy cotidianos, desde la postura física hasta qué hora es mejor hacerlo. Y eso, una vez más, no hay receta. Cada quien debe encontrar el momento. Una recomendación es meditar 20 minutos diarios, porque en 20 minutos la mente logra entrar en ese estado. Y lo importante es hacerlo, tener la consistencia, tener la abhyasa, tener la determinación y hacerlo hasta que se vuelva un hábito. Y al ver los frutos uno se entusiasma mucho a seguirlo haciendo. Entonces, definitivamente, si alguien quiere seguir el camino yógico, la meditación cotidiana es la primera cosa que hay que aprender y la última, porque incluso después de años de estudiar yoga uno vuelve a la simple práctica de sentarse a meditar. Además de la meditación, es muy bueno cultivar, creo yo, otras 3 prácticas formales de yoga. Una son las asanas físicas del Hatha Yoga, que ayudan a mantener realmente directamente el cuerpo físico y que también afectan al cuerpo pránico emocional para armonizarlo y sanarlo. Entonces, esto puede ser diario o pueden ser varias veces a la semana o las veces que uno encuentre posibles en su vida. Hacer práctica de asana, de Hatha Yoga. El otro es el estudio de las escrituras, que puede bien ser las escrituras del yoga o las escrituras o los libros de cualquier tradición. Lo importante es que nutramos la mente con entendimiento que nos ayude a vivir cada vez más en armonía, en sabiduría, en compasión. Siempre recordando que este es un camino muy realista.
aunque hablamos de la sabiduría y de la compasión y de la espiritualidad, es una espiritualidad bien arraigada y anclada en la tierra. Y si nuestras relaciones de pareja, nuestro trabajo, nuestra salud física no están en armonía, están reflejando una falta en nuestra práctica espiritual. La práctica espiritual genuina es integral, es social, física, emocional, mental y espiritual. Y debemos procurar la armonía en todos estos niveles. Entonces la práctica de las asanas físicas ayuda mucho a armonizar el nivel emocional y físico. Y el estudio de las escrituras a armonizar el nivel mental, igual que la meditación, aunque la meditación es más específicamente para el nivel espiritual, aunque afecta a todos los cuerpos. Entonces tenemos la práctica de la meditación, la práctica de las asanas de Hatha Yoga, la práctica del estudio diario o varias veces por semana, sentarse a leer, a contemplar las enseñanzas de los grandes seres o de la tradición a la que uno pertenece, puede ser de la mística judía o del sufismo, del chamanismo o del budismo. Lo importante es que sean información que le ayude a la mente a estar recordando el propósito de la práctica y el propósito de la vida humana. Obviamente todo esto tiene sentido solamente para alguien que tiene la intención de llevar a cabo una vida dentro de este entendimiento de la sabiduría, de la compasión, del servicio. Son cosas que no pasan de la noche a la mañana, requieren de abhyasa, de una práctica prolongada y persistente, pero sin duda alguna valen toda la pena para poder vivir en un estado de amor y de paz con uno mismo y con los demás, y para no quitarle energía a nuestro entorno, sino ayudarle a nuestro entorno a hacer un mundo más pacífico, más consciente, más divertido, más amoroso. Así tenemos estas prácticas formales, la meditación, las prácticas de asana, del Hatha Yoga, el estudio de las escrituras, y otra práctica muy importante es el servicio, que tiene que ver con el aspecto social, más que nada. El servicio que puede ser nuestro trabajo, que puede ser el trabajo con el que ganamos el pan de cada día, simplemente hecho con Ishvara Pranidhana, hecho como un acto de devoción y de entrega. Y que nuestro servicio, nuestra seva, nuestro trabajo, nos beneficie a nosotros y beneficie a todos. Lo que es bueno para ti es bueno para todos, en el sentido más profundo. Si vives en tu satya, en tu verdad genuina, ese entusiasmo que pongas a lo que haces va a afectar de una manera positiva a los demás, y esa es tu ofrenda de tu trabajo. Y eso también se lleva a cabo varias veces por semana, si no es que todos los días. Y es una práctica espiritual muy elevada, poder servir a la humanidad haciendo lo que te gusta. Con estas 4 prácticas formales, la meditación, el Hatha Yoga, el Swadhyaya, que es el estudio de las escrituras, y el servicio, realmente podemos fundamentar diario nuestra práctica yógica, nuestra abhyasa, en la vida real, aterrizada y al mismo tiempo una vida espiritual. Y esto constituye la práctica formal. Entonces, en el primer nivel tenemos los principios básicos, que es entender y cultivar los yamas y los niyamas en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Después tienes la práctica formal, que es la meditación, Hatha Yoga, el estudio y el servicio. Y después está la práctica constante, porque una vez que uno fortalece la práctica formal y cotidiana, se da cuenta que de lo que se trata es de vivir en el estado que nos dan las prácticas todo el tiempo. Y una posibilidad de práctica constante es como un triángulo en el que en la punta tenemos la conciencia del ser. El yoga es acerca de vivir en la conciencia del ser interior. Vivimos en la conciencia del ser interior cada vez que volvemos la atención a la respiración, cada vez que volvemos la atención al presente, cada vez que observamos la mente y observamos los pensamientos que pasan y desaparecen. Entonces durante el día podemos cultivar la atención a la respiración, la atención al momento presente. Si tienes un mantra, la atención a repetir el mantra. Otra manera de mantener el estado que te dejan las prácticas es a través de darte por completo a la acción del momento presente, lo que estás haciendo. Hacer cada cosa que hagas lo mejor que puedas. Y esta es una manera de meditar, manteniendo la atención en el presente y en la acción del momento presente. Y también siempre cultivando el respeto y el amor hacia uno mismo y hacia los demás. Con la imagen del triángulo, el ángulo de arriba es la conciencia del ser, el ángulo de abajo, la derecha, es vivir una vida de respeto y de amor, momento a momento. O sea, practicar realmente en cada interacción
respeto y amor hacia uno mismo, hacia los demás. El ángulo de la izquierda es darte por completo al momento presente, a la acción del momento presente. La base del triángulo es la atención al momento presente. El lado izquierdo del triángulo es la atención a la respiración. El lado derecho del triángulo es la repetición del mantra y cultivar un estado mental que genere paz. Esta sería una manera de aplicar los principios de los Yoga Sutras y del yoga a la vida cotidiana momento a momento. Esta es la sadhana momento a momento. Así como hay una sadhana formal a la que le dedicamos tiempo y lugar específico, hay una sadhana constante que llevamos a cabo momento a momento para cada vez más anclar nuestro samadhi en la realidad y en nuestra realidad física. Así pues tenemos las 8 ramas del yoga y tenemos nuestra práctica. Lo importante es empezar el camino, saber que todos estos principios y prácticas se cultivan y van dando frutos y que vale toda la pena para nosotros mismos y para todos los seres cultivar alguna forma de práctica espiritual para nuestro propio beneficio y para el beneficio de todos los seres, todas las personas que nos rodean y de la naturaleza. Ojalá y podamos cada uno encontrar la manera adecuada de llevar a cabo una vida de amor, de compasión humana, una vida de honestidad, de integridad, una vida con espiritualidad genuina anclada en la tierra, y que cada uno pueda ayudarle al menos a otro ser a encontrar su libertad y su dicha. Vamos a terminar cantando el último verso de los Mangala Mantras, que en sánscrito dice Loka samasta sukhino bhavantu, que significa que todos los seres en todas partes sean libres y dichosos. Y es bueno siempre al final de nuestra práctica de meditación o de asanas de Hatha Yoga ofrecer el mérito de nuestra práctica para que todos los seres se beneficien. Y esta es una manera de hacerlo a través del sonido y del canto con este verso de los Mangala Mantras. Poniendo la atención en el corazón, mandando bendiciones a todos los seres en todas partes, incluidos nosotros mismos, pidiendo por la libertad y la dicha y la felicidad de todos los seres sintientes. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.